Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hacer la revisión de la Biblia católica para la fe y la vida. La Biblia católica para la fe y la vida, que es una hermosa publicación, ¿cierto? En donde podemos contemplar que aparece en el borde nuestro Señor Jesucristo por un sendero y que se está acercando a cada uno de nosotros, porque Él nos ama, nos quiere y quiere que seamos sus discípulos y dio la vida por cada uno de nosotros. La Biblia católica para la fe y la vida, publicada por Editorial Verbo Divino y el Instituto Fe y Vida. Bien, podemos darnos cuenta, hermanos, que esta es una Biblia de excelente calidad, tapa dura, y aquí aparece un dibujo con una cruz, en cuyo centro aparece nuestro Señor Jesucristo, y en sus manos, como ustedes lo pueden observar, aparece el pan y el vino, que son su sangre, su cuerpo, y que nosotros recibimos cada vez que vamos a misa mediante la Sagrada Eucaristía. Y atrás, en vez de los apóstoles, aparecen personas comunes y corrientes, que puede ser tu abuelo, tu papá, tu mamá, tu tía, tu hermana, etc. Porque Jesús, nuestro Señor, está junto a todos nosotros, quienes participamos en la Sagrada Eucaristía, y nos invita a los demás a poder hacerlo y realizarlo. Y lo que dice aquí: conoce la palabra de Dios, ora con ella y vívela desde tu corazón. Vamos a ver que es una Biblia bastante hermosa, bien bella. Tiene uñeros, en el caso que ustedes conozcan algunos textos o algunos libros de la Biblia. Y vamos a ver algunas características que posee la Biblia católica para la fe y la vida. Esta Biblia es especialmente para ti, si deseas profundizar tu relación con Dios y transformar tu vida, comprender mejor la Sagrada Escritura y la tradición católica, y transmitir tu fe a las generaciones más jóvenes. Cerca de 1000 comentarios de 10 tipos distintos y 380 ilustraciones te ayudarán a lo siguiente: conocer y comprender la Sagrada Escritura, orar personal y comunitariamente con la palabra de Dios, vivir la buena nueva en la situación histórica y cultural actual, compartir la fe, la esperanza y el amor con quienes Dios pone en tu camino. Mire qué bello mensaje aparece, hermanos. También incluye lo siguiente: incluye breves y amenas, introducciones breves y amenas a las secciones de la Biblia y a cada libro. La historia de la salvación a lo largo del Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, en 220 comentarios, perfiles de 80 santos que encarnaron la palabra de Dios de manera heroica, guías para orar y reflexionar con la Sagrada Escritura, perspectiva católica sobre textos bíblicos claves, símbolos católicos bíblicos situados en su tiempo y cultura, aportes para educar en la fe a las siguientes generaciones, vocabulario bíblico con datos y explicaciones de 376 términos, leccionario y calendario litúrgico, 11 índices especializados, 7 planes de lectura,
cuadro cronológico, 22 mapas y 8 esquemas. Y como aparece aquí, es publicado por Editorial Verbo Divino y Biblia, Fe y Vida. Bien, Fe y Vida, el Instituto Fe y Vida. Entonces, publican esta hermosa Biblia católica para la fe y la vida, que a usted le recordará a una Biblia de color azul llamada Biblia Católica para Jóvenes. Esa Biblia, hermanos, es publicada por la misma casa editorial. Yo le mostré un video hace poco de la Biblia Católica para Jóvenes que utilizaba la versión de la Biblia la Biblia de América como traducción, la Biblia de América. Y que ahora actualmente se publica en versión de Levorati Truso, que es la misma que utiliza esta versión, hermanos. Esta utiliza la versión Levorati Truso, ¿bien? Y la Biblia Católica para Jóvenes actual también utiliza aquella versión. Más adelante voy a hacer un video de la Biblia Católica para Jóvenes, pero ahora con la versión Levorati Truso, ¿bien? Ahora vamos a ver su interior para poder conocerlo un poco más, ¿bien? Entonces, vamos a ver en que en su inicio dice: yo doy gracias a mi Dios cada vez que lo recuerdo siempre, y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes. Filipenses 1, del 3 al 4. Con todo cariño para... Entonces aquí aparece una dedicatoria. Las primeras hojas son de un papel revista de buena calidad, como usted lo puede notar aquí, hermanos. Después dice: entra en oración. La palabra de Dios que tienes en tus manos está dirigida a ti, a tus seres queridos y a toda la humanidad. Dios te la ha regalado para que tengas una vida rica en amor y para que pases esa experiencia a tu familia y a las siguientes generaciones. Por eso, los comentarios y otros recursos en esta Biblia se centran en ayudar a encarnar la palabra de Dios en la vida de los adultos, y a que sean mejores transmisores de la fe a quienes Dios ha puesto en su camino. Qué bonito mensaje, ¿cierto? Padre bueno, me creaste a tu imagen tuya, permíteme sentir tu predilección hacia mí y discernir tu voluntad en la vida diaria, para que tenga sentido y pueda apoyar a la gente joven en el descubrimiento de su vocación y en el desarrollo de su proyecto de vida personal. Jesús, hermano y Salvador mío, deseo conocerte mejor y ser fiel a la misión que me has encomendado. Muéstrate cercano siempre en los momentos de alegría y de sufrimiento. Sé mi guía en la encrucijada de la vida e impúlsame a llevarte a quienes pones bajo mi cuidado. Y Espíritu Santo, fuente de amor, verdad y unidad, enciende y dirige mi corazón para que mi amor sea auténtico y constante. Oriéntame, guíame en mi caminar para dar testimonio de mi fe. Fortaléceme en las situaciones difíciles y dame los dones para apoyar a otros cuando lo necesiten. Amén. Hermosa oración para iniciar la Biblia. Y aquí aparece la Sagrada Familia, ¿cierto?, de la Virgen Santísima, San José como carpintero y Jesús aprendiendo de San José. Que la Sagrada Familia te acompañe siempre en tu jornada de fe, en especial al orar y reflexionar con la Sagrada Escritura. Damos vuelta a la hoja. Aquí aparece el Nilobstan Imprimatur, material para la pastoral bíblica. Nilobstan, el presbítero Juan Alfaro, 23 de febrero del 2018. Imprimatur de Mons Reverend Stephen Blair, administrador episcopal diócesis de Stockton, California, Estados Unidos, 12 de marzo del 2018. Después explica aquí qué es lo que es el Nilobstan. Para los que no lo saben, es la declaración oficial de que un libro o panfleto está libre de errores doctrinales y morales, según las enseñanzas de la Iglesia Católica. El imprimatur y el permiso eclesiástico son la aprobación y autorización que da la autoridad eclesiástica para imprimir un escrito. Bien, entonces aquí aparecen los colaboradores de esta Biblia, ¿cierto? Y esta es la primera edición. La Biblia Católica para la Fe y la Vida. Después aparece el equipo de colaboradores de esta Biblia, que aquí lo voy a mostrar en el caso que usted desee leerlo con mayor tranquilidad. Bien, continuamos con esta interesante Biblia.
Aquí dice la palabra de Dios, Jesús, Eucaristía. Para los católicos, la Sagrada Escritura y la Eucaristía son los dos medios indispensables para encontrarnos con el Señor. Ambas alimentan nuestra vida espiritual y nos fortalecen en nuestra jornada en la tierra. El pasaje de los discípulos camino a Maús manifiesta cómo la palabra de Dios y el compartir el pan están íntimamente ligados. Juntos permiten descubrir al Señor, dar significado a los acontecimientos de la historia, reorientar la vida y fortalecernos para cumplir nuestra misión evangelizadora. Los relatos sobre la institución de la Eucaristía, en los Evangelios y en 1 Corintios, presentan a Jesús, la palabra de Dios hecha carne, en la última cena con sus discípulos. Durante ella convierte el pan y el vino en signos sacramentales de su cuerpo y su sangre, y les dice a sus discípulos que conmemoren ese hecho, repitiéndolo una y otra vez hasta su regreso glorioso. En la celebración eucarística vivimos este misterio, lo iluminamos con pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, y confesamos nuestra fe en el Dios de la vida, revelado en la historia de salvación. La vivencia de la Eucaristía nos permite actualizar los misterios más profundos de nuestra fe, revelados en la Sagrada Escritura. Bien, después dice, la Biblia católica para la fe y la vida es especialmente para ti, ¿cierto? Y aquí aparecen las temáticas que tiene esta Biblia, que es bastante interesante y muy similar a la Biblia católica para jóvenes. Aquí aparece el contenido del Antiguo y del Nuevo Testamento. Después aparece cómo leer y conocer y hacer viva la Biblia, introducciones al texto bíblico. Aparecen tipos de comentarios bíblicos que hablan de la fe a la vida, ora con, vive la vida en la salvación, reflexiona, comprende, te presentamos a, textos resaltados, perspectivas católicas, símbolo de nuestra fe y testigos de la palabra. Después aparece la espiral de la encarnación, como ustedes pueden ver aquí. Entonces aparece, Señor Jesús, Señor y Dios mío, ayúdame a encarnarte en mi ser y en mi hacer. Señor, así como cambió la vida de Pablo cuando se encontró contigo después de tu resurrección, haz de mí otro Cristo. Que el sí de María, que permitió tu encarnación en su vientre y en la historia por obra del Espíritu Santo, sea para mí fuente continua de inspiración. Ayúdame a descubrir día a día cómo hacerte presente entre las personas a mi alrededor. Que el Espíritu Santo me guíe y me anime para que sepa pasar este ideal a los más jóvenes. Amén. Que sea así siempre, hermanos. Que sepamos predicar la palabra de Dios. Después aquí aparece, vive la historia de la salvación. Aparece una breve historia de la salvación. Después, procesos para la transmisión y la educación de la fe, donde se le recomienda a los papás y a algunos profesores cómo enseñar a los jóvenes y niños la palabra de Dios. Después, apoyos didácticos y pastorales, en donde se habla del vocabulario bíblico, cuadro cronológico, pasajes paralelos y relacionados, planes temáticos de lectura, itinerario de educación en la fe para el desarrollo personal cristiano, leccionario y calendario litúrgicos, mapas, esquemas y las ilustraciones. Guías para manejar la Biblia. Aquí enseña cómo se puede buscar un libro en la Biblia, el capítulo y el versículo, cómo se hace la cita. Aquí aparecen las abreviaturas de los distintos libros de la Biblia, hermanos, como ustedes lo pueden ver aquí. Está ordenado en orden alfabético. Bien. Y después hay un listado de índices temáticos, como ustedes pueden apreciarlo acá, hechos y enseñanzas principales, comentarios para la fe y la vida, oraciones bíblicas, personajes bíblicos, testigos de la palabra, perspectiva católica, bases bíblicas de los sacramentos, símbolos de nuestra fe, mapas y esquemas, vive la historia de la salvación y formación humana y educación en la fe. Es una Biblia que trae bastante información, hermanos, para que podamos conocer más la palabra de Dios. Bien, conoce la palabra de Dios, ora con la palabra de Dios, vive la palabra de Dios desde el fondo de tu corazón, comparte la palabra al ser discípulo misionero de Jesús.
Después aparecen preguntas y respuestas, en el caso de que tengamos dudas. ¿Qué tiene que ver con mi vida lo escrito hace tanto tiempo? ¿En qué consiste la inspiración divina en la Biblia? ¿Habló Dios directamente a los escritores de la Biblia? ¿La Biblia nos dice la verdad? ¿Hay errores en la Biblia? ¿Qué podemos hacer si encontramos un error en la Biblia? ¿Qué son los géneros literarios? Entonces aparecen varias preguntas y respuestas que nos podemos hacer, hermanos. Aquí continúan. ¿Qué son los sentidos de la Biblia? ¿Basta la Biblia para fundamentar la fe? Y aquí habla que no solamente basta la Biblia. Los católicos fundamentamos nuestra fe en tres fuentes: la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia, los cuales se relacionan y exigen entre sí. La Biblia es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo, con el fin de darse a conocer a la humanidad y comunicarles su plan de salvación. Tenemos que aceptar solo la Biblia como fuente de la fe haría incompleto y podríamos caer en algún error. La tradición se origina en la palabra de Dios, confiada a los apóstoles y transmitida a sus sucesores para que, guiados por el Espíritu de la verdad, sea preservada, expuesta y difundida entre todos los miembros de la Iglesia. Los cristianos católicos conservamos practicamos y profesamos la fe recibida a través de la Sagrada Escritura y la tradición. El magisterio de la Iglesia consiste en la responsabilidad de cuidar la integridad de las enseñanzas de la Biblia y es ejercido por los obispos en unión con el Papa. Es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escrita, en nombre de Jesucristo. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar lo transmitido por mandato divino, y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente y lo explica fielmente. Muy buena explicación. ¿Por qué tiene la Biblia dos testamentos? ¿Por qué existen diferencias entre distintas Biblias católicas? Ah, buen tema, hermanos. Después dice, ¿por qué la Biblia católica tiene más libros que otras Biblias? A ver, lo vamos a leer este. Dice, el pueblo judío determinó los escritos inspirados por Dios y los consideró sus escrituras sagradas, constituidas por 4 secciones: Pentateuco, históricos, proféticos y otros escritos. Los judíos tradicionales desconfiaban de los libros que habían sido escritos en griego por los judíos en la diáspora, mientras que estos últimos sí los consideraban revelados. Dichos libros son Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Seduría, primero y segundo de Macabeos, y parte de los libros de Daniel y Esther. El Nuevo Testamento cita parte de estos libros. Los apóstoles y los padres de la Iglesia los reconocían como revelación divina. La Iglesia Católica los acepta y los usa en la liturgia y les da el nombre de deuterocanónicos, que quiere decir aprobados la segunda vez. En el siglo XVI, Lutero, el iniciador de la Reforma Protestante, prefirió la opinión de los judíos tradicionales al traducir la Biblia, y por otras iglesias cristianas no la toman en cuenta. Bien, entonces aquí son 16 libros, 16 siglos que la Iglesia utilizó los libros deuterocanónicos, y por eso son parte del canon de la Iglesia Católica, de nuestra amada Iglesia. Después, ¿cómo leer, estudiar y comprender la Biblia? Al leer y estudiar la Biblia hay que tener en cuenta los siguientes 7 aspectos. De otra manera, es posible malinterpretar el mensaje de un texto que Dios quiso comunicar a través de la Sagrada Escritura. Número 1. Recuerda que la Biblia es divina y humana a la vez. 2. Escucha a Dios que te habla. 3. Identifica el tema central del texto. 4. Sitúa históricamente al autor y a los destinatarios del libro. Pues continuamos. 5. Considera el mensaje de la Biblia entera. 6. Interpreta el mensaje de la perspectiva cristiana. Y 7. Atiende las enseñanzas de la Iglesia. Después aparece cómo orar con la palabra de Dios, preparación para orar con la palabra de Dios, enamórate de Dios. Abre tu corazón al Espíritu Santo, celebra la grandeza de tu ser, haz de tu vida una historia de la salvación y entra al desierto y déjate transformar por su amor. Y finalmente recuerda que estas son solo recomendaciones para ayudarte a tener un buen diálogo con Dios. Bien, pues ahora aquí aparece una oración individual.
y oración en comunidad y la lectura litúrgica dominical. Bien, aquí ya comenzamos con el Antiguo Testamento propiamente tal. Una mirada al Antiguo Testamento, aparece una breve introducción al Antiguo Testamento, hermanos. Aquí aparecen mapas de la fértil media luna, ¿cierto? Del Oriente Antiguo, del cercano Oriente Antiguo, después pueblos del Antiguo Testamento, otro mapa interesante para poder comprender los lugares geográficos donde se originó la Santa Biblia. Bien, entonces aparece bastante información para poder entender el contexto del Antiguo Testamento. Bien, aquí aparece la escritura del Pentateuco en un esquema, como lo pueden apreciar. Posteriormente aparece una tabla cronológica con bastante información en donde se habla acerca de los reyes y profetas que hubo en el antiguo Israel y Judá. Bien. Escuelas proféticas, aquí aparece la introducción más cercana, elaborada del Pentateuco. Miren la presentación. Después aparece una presentación del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Y aquí aparece el texto bíblico como tal. En los colores que utiliza el interior de este texto es naranjo y blanco, anaranjado y blanco, si ustedes se dan cuenta. Y recordemos que la traducción bíblica que utiliza esta Biblia es la Levorati Russo, la Biblia Levorati Russo. Vamos a leer el primer texto que dice así. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí podemos apreciar ilustraciones que señalan la historia de Génesis, donde aparece Adán y Eva, y también aparece después la de Abraham, Sara y su descendencia, ¿cierto? Y aquí podemos ver que comienzan las secciones de la Biblia, donde aparece vive la historia y la salvación, Dios se revela y nos ama en todo cuanto existe. También aparece comprende, donde sale una explicación de los textos bíblicos. Entonces aparece bastante información, hermanos. Después dice, vive la historia de salvación. Después habla acerca de la perspectiva católica, en donde dice, un día para el Señor. Entonces aquí se puede hablar que los antiguos judíos y los judíos actuales, perdón, guardan el sábado y nosotros los cristianos guardamos el domingo. Los cristianos le consagramos el domingo, el primer día de la semana, porque Jesús resucitó ese día. Domingo proviene del latín dominica dies, que quiere decir el día del Señor. Día del Señor. ¿Cierto, hermanos? Nosotros no guardamos el sábado como lo hacen los judíos. Después aparece nuevamente perspectiva católica, el pecado original rompió con la relación con Dios. Aquí aparece un símbolo cristiano que es de la Inmaculada Concepción, en donde aparece la Virgen Santísima pisando la cabeza de la serpiente. Bien, después ve la historia de la salvación, una promesa de amor. Entonces, si avanzamos en esta Biblia aparece mucha información. Ve la historia de la salvación, símbolo que significa el arco iris, son las mismas explicaciones que tiene la Biblia católica para jóvenes, si ustedes se dan cuenta. Pero esta información es nueva. Aquí aparecen, hermanos, aparecen información acerca de... Hay unos gatos peleando. Bien, aquí aparece información acerca de la vida de los santos. Y aquí aparece testigo de la palabra y aparece como primero San Francisco de Asís, patrono de la ecología. Bien, esto no aparece en la Biblia católica para jóvenes, es exclusivo de esta Biblia. Bien, esto sí aparece, la historia de personajes bíblicos, sí aparece en la Biblia católica para jóvenes, y aquí aparece la historia de Abraham y Sara, de la fe y la vida. Avanzamos, símbolos, aquí habla de qué es lo que es el altar. Reflexiona, responsabilidad de los papás, comprende, vive la historia de la salvación, la fe y la vida. Entonces aparece bastante información, es muy difícil que aparezca una hoja completamente en blanco. Bueno, aquí aparece la primera en blanco, ley de Murphy. Aquí habla de la rivalidad entre hermanos, cuando cuenta la historia de la lucha que hubo entre Esaú con su hermano Jacob.
por la bendición de Isaac. Entonces aparece mucha información, hermanos, en esta Biblia, ¿cierto? Aquí habla la historia de José, ¿cierto? Reflexiona, patriarcas, pecados y salvación. Y aquí aparece la introducción del siguiente libro, que es el libro de el Éxodo. Cada libro de la Biblia tiene su propia explicación. Y aquí aparece la presentación del libro del Éxodo. Cada libro tiene los datos, periodo de escrito se sitúa, aparecen los años en que fue escrito, el autor, fecha de redacción y los temas. Bien. Y aquí comenzamos con el libro del Éxodo. Entonces, continuamos. Aquí está el símbolo de nuestra fe, la zarza ardiendo. Habla la historia de Moisés. Entonces, una Biblia muy completa y muy rica en contenidos, como lo podemos observar. Avanzamos. Aquí habla de los símbolos de los 10 mandamientos. ¿Qué significan los 10 mandamientos? Comprende la ley del talión y la pena de muerte, ojo por ojo y diente por diente. Recordemos que esa es la ley del talión. Lo harías tú. Entonces, aquí habla del arca de la alianza. ¿Se fija? El arca de la alianza que está dentro del tabernáculo en una primera etapa. El tabernáculo, recordemos que es el templo movible que se utilizaba en el desierto. El arca de la alianza simboliza el pacto de Dios con su pueblo y la presencia divina que guía, protege, enseña y escucha a los israelitas. El arca guardaba las tablas del decálogo y es una figura importante de Jesús, quien establece la nueva alianza e inscribe su ley en el corazón. Entonces aparecen bastantes ilustraciones en los símbolos, como lo pueden observar, perspectiva católica, engalanarse para la ocasión. Entonces aparece mucha información, como ustedes lo pueden ver acá, hermanos, en esta Biblia católica para jóvenes. Vamos a hacer lectura solamente de un texto del Salmo. Vamos a leer, aquí está la introducción del Salmo. Vamos a leer el típico Salmo 23. El Salmo 23, para ver qué es lo que nos dice en la traducción de Leorati ruso. Dice así, dice: El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ora con el Salmo 23. El buen pastor nos cuida. Este hermoso salmo presenta a Dios como un buen pastor y generoso anfitrión. Ambas imágenes reflejan la cercanía y el cuidado de Dios y se cumplen plenamente en Jesús. Ora con el Salmo 23. Siéntete como oveja. ¿Qué confianza te inspira tener al Señor como tu pastor? ¿Qué significa la hierba fresca y el agua tranquila que te ofrece? Completa las siguientes frases para orar sobre distintos aspectos de tu vida. Señor, me dejo guiar por tu senda y con tu confianza te entrego estas inquietudes. Tu vara y tu bastón me dan seguridad en esta situación. Sé que me buscas y me amas. Deseo evitar esto que me aleja de ti. Señor, de oveja me transformas en huésped. Quiero gozar con tus atenciones y cariño. Gracias por ser anfitrión y recibirme en tu mesa. Gracias por el don de la Eucaristía, que me confirma que tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Muy bella explicación, hermanos. Aquí avanzamos, y aparecen varios temas. Aquí aparece otra testigo de la palabra, otra santa, como Lucía de Siracusa, mártir y patrona de los discapacitados de la vista. Bien, símbolo de nuestra fe, la sierva jadeante de Set. Entonces, trae mucho material, como lo pueden observar, amados hermanos. Y ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento, en esta hermosa Biblia que estamos revisando. Vamos a ir al libro de Mateo, San Mateo,
Aquí comienza el Evangelio de San Mateo. Miren la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Oh, se me doblaron unas hojitas. Ay, perdón. Aquí está la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Vamos a hacer lectura. Aquí está la introducción que tienen todos los libros. Aquí inicia Mateo con ilustraciones. Como lo puede ver, Jesús llama a sus discípulos. El reino se parece a la levadura. Multiplicación de los panes. ¿Y por qué dudaste? ¿Cierto? Nos vamos aquí a Mateo 5, que dice: al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobre, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnien en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, aquí hay una explicación acerca de las bienaventuranzas. Aquí habla de la vida de Tomás Moro, patrón de gobernantes y políticos. Entonces aquí habla del significado de la cuaresma, la reflexión del Padre Nuestro. Tener vida es más que tener los medios para vivir. Señor, estás ahí, ¿por qué no me escuchas? Símbolo de nuestra fe, que es la barca de San Pedro, ¿cierto? Entonces aparece mucha información, hermanos, acá en los evangelios y en los textos del Nuevo Testamento. Bien. Y ya para ir concluyendo, después del libro del Apocalipsis, esta Biblia, hermanos, trae lo siguiente. Aquí está el libro del Apocalipsis. Y después del libro del Apocalipsis dice cuaderno final. Aparece un vocabulario bíblico. Aparecen varias palabras bíblicas: Aarón, Abba, Abel, Caín, abismo, Abraham, abstinencia, acción de gracias, Adán y Eva, adopción divina. Entonces aparece mucha información, como ustedes lo pueden contemplar. Babilonia, el cielo, Cesarea, el día del Señor, domingo. Entonces aparece mucha información. Después de este índice temático o vocabulario bíblico, aparecen otros índices: hechos de enseñanza principales, comentarios para la fe y la vida, oraciones bíblicas, personajes bíblicos, etc. Aquí aparecen algunos hechos principales que aparecen en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el caso que usted lo desee buscar de manera más fácil. Después aparecen comentarios para la fe y la vida, los mismos comentarios que vimos en el texto bíblico. Aquí aparece el índice, en qué página aparece. Está todo ordenado, muy ordenado, para que usted pueda encontrar la información de manera más rápida. Bien, después aparecen oraciones bíblicas, oraciones que aparecen en la Biblia. Mire qué interesante. Aparecen varias oraciones bíblicas. Después personajes bíblicos. Se habla de varios personajes en esta Biblia: de Darón, Abel, Abraham, Absalón, Adán, Agar, Amós, Ana, Andrés, Apolo, Barak, Bernabé, Sabé. De varios personajes de la Biblia aparecen acá. Testigo de la palabra. Aparecen varios santos, como usted lo puede ver aquí. 50 santos: Agustín de Hipona, Alberto Hurtado, Antonio de Santa Galbao, Arnoldo Hansen, Artimides Sati, Benito Nurcia, Buenaventura de Wagner Egeo, Carlos Manuel Rodríguez, Celia Huerín, Domingo de Guzmán, Domingo Sabio, entre otros. Esto no aparece en la Biblia Católica para jóvenes, es exclusiva de esta Biblia. Perspectiva católica, base bíblica para los sacramentos, símbolo de nuestra fe, aparecen en la Biblia. Aquí está todo ordenado, mire, fíjese. La Inmaculada, el arco iris, el altar, la sacerdotisa, el maná, los 10 mandamientos, el arca de la alianza, la nube, la sangre, etc.
etcétera, etcétera. Bien, después mapas y esquemas, vive la historia de la salvación, notas bibliográficas, y aquí aparece el cuaderno final con el cuadro cronológico, planes temáticos de lectura bíblica, itinerario, formación humana y la fe, recursos para forjar jóvenes discípulos misioneros, los leccionarios, calendario litúrgico hasta el 2035 y libros y abreviaturas bíblicas. Entonces, aquí aparece un cuadro cronológico. Mire qué bonito, hermanos. Está en papel revista. Aquí todo esto está en papel revista. Aquí aparece el ejemplo de toda la información que aparece en esta sección. Y aquí aparece una línea de tiempo, un cuadro cronológico, para que podamos aprender tanto de la historia de la salvación, de la actividad literaria que había en aquella época, de las culturas bíblicas y asiáticas y las culturas americanas, que es lo que está ocurriendo aquí en América, mientras en Europa y en el Oriente, en Israel, ocurrían los acontecimientos bíblicos. Muy interesante esta línea de tiempo. Después aparecen los planes temáticos de lectura bíblica. Después aparece información humana en la fe, cómo educar en la fe. Y aquí aparecen la Biblia católica para jóvenes, de donde se origina esta, diálogos semanales con Jesús, misión bíblica juvenil y la pastoral bíblica web, si en el caso que usted quiera tener acceso a ella, www.biblicaparajovenes.org. Ahí está la página, boletín bíblico. Entonces aparece mucha información en esta Biblia, hermanos. Aquí aparecen los leccionarios ciclo A, B y C. Y aquí aparece el calendario litúrgico hasta el año 2035. Y aquí aparecen las abreviaturas bíblicas. Y con esto terminamos la revisión de esta hermosa Biblia católica, la Biblia católica para la fe y la vida. Bien, conoce la palabra de Dios, ora con ella y vívela desde tu corazón. Bien, amados hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en nuestra amada Iglesia Católica. Comparte este canal con todos tus amigos que pertenezcan a la parroquia, que pertenezcan a algún grupo de oración, algún grupo de catequesis, grupo de confirmación, ya que de esta forma también estás evangelizando y extendiendo la palabra de Dios. Y recuerda, hermano, leer la Biblia todos los días como por meta 15 minutos diarios para que la puedas leer durante todo un año. Bien, hermano, te animo a que lo puedas hacer. Bien, con esto me despido y nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Que Dios te bendiga y que Santa María, siempre Virgen, ruegue por cada uno de nosotros. Chao, que estén todos ustedes muy bien.